creo que la estrategia de Estados Unidos en México es más desarrollar una red como más neoliberal, o sea, más leal a sus intereses dentro del propio movimiento de López Obrador. Varios organismos del gobierno de Estados Unidos han financiado a grupos de oposición de derecha en México. Por ejemplo, Ciudadanos contra la Corrupción y, bueno, sabemos que la NED, que es la Fundación Nacional para la Democracia de Estados Unidos, que es una fachada de la CIA, y también la USAID, que también es fachada de la CIA, han financiado a esos grupos como Mexicanos contra la Corrupción y medios de comunicación de derecha que critican la Cuarta Transformación, que critican al gobierno de López Obrador. También sabemos, el propio presidente López Obrador publicó información, datos que muestran que varios grupos que son grupos de oposición que están manifestando en contra de sus proyectos de la infraestructura, como por ejemplo el Tren Maya y también su nacionalización del petróleo y la construcción de Dos Bocas, ¿no? Sabemos que esos grupos de oposición también fueron financiados por el gobierno de Estados Unidos a través de la NED y la USAID. Pero creo que la estrategia, en cuanto a México, creo que la estrategia de Estados Unidos es un poco diferente, porque uno, eh, solo hay un mandato, ¿no? Es decir, que López Obrador mm, después solo tiene otro año, ¿no? Entonces va a haber otro presidente y Estados Unidos no, o sea, por ejemplo, en Bolivia, Evo Morales entendía la importancia de mantener como su mandato para mantener la estabilidad del proceso político y económico, porque la transición política es muy difícil. Bueno, hemos visto, tenemos varias elecciones de Ecuador. ¿Qué pasó con Correa? Lenín Moreno fue el vicepresidente de Rafael Correa y fue traidor. Obviamente estaba colaborando con Estados Unidos, con la oligarquía derechista de Ecuador y era aliado de la derecha, de la extrema derecha. Y él fue vicepresidente de Correa. O sea, Correa confiaba en él y miramos lo que pasó. Entonces es un tema bastante complicado. Entonces es por eso que uno entiende por qué Evo Morales quería un cuarto mandato. Uno entiende por qué el presidente constitucional que fue elegido por el pueblo, Daniel Ortega de Nicaragua, también entiende la importancia de mantener esa estabilidad política y económica porque hay la posibilidad de un autogolpe como lo que hizo Lenín Moreno. Hay la posibilidad de un golpe como interno contra el propio partido. Entonces, creo que la estrategia de Estados Unidos en México es más desarrollar una red como más neoliberal, o sea, más leal a sus intereses dentro del propio movimiento de López Obrador. Y tengo mis sospechos en particular sobre personajes como Marcelo Ebrard y otros políticos que no vienen de los movimientos sociales. Entonces, sabemos que en la elección que viene es probable que, que haya una competencia entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, y es obvio que Estados Unidos prefiere a Marcelo Ebrard. Entonces, y hay otras figuras también que, bueno, porque básicamente todos los políticos son oportunistas. O sea, eh, la política muchas veces es el oportunismo. Como ser político es ser oportunista y definitivamente hay gente que ahora apoya el gobierno porque el gobierno tiene el poder, pero si la situación política cambia,
no creo que esté en contra del neoliberalismo. Entonces creo que la estrategia de Estados Unidos es más desarrollar básicamente en inglés decimos quinta columna dentro del propio movimiento, como lo que hizo con Lenín Moreno en Ecuador. También porque hay otro asunto muy importante, hay otro factor. México es vecino de Estados Unidos con una frontera grandísima y es el principal socio comercial de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos no puede destabilizar a México como Estados Unidos ha destabilizado a países como Venezuela, Nicaragua, como Bolivia, porque obviamente si hay una crisis política, en particular con violencia en México, Estados Unidos sabe que habrá una crisis de migración. Ya hemos visto los resultados de la crisis de migración de migrantes y refugiados que vienen de Centroamérica a través de México, ¿no? Pero una crisis dentro de México sería algo muy diferente. Entonces, creo que la estrategia de Estados Unidos en cuanto a México es más trabajar con los grupos de oposición, las llamadas ONG, que muchas veces no son ONG porque están financiadas por gobiernos extranjeros, los medios de comunicación para cultivar esa oposición para que pueda tomar el poder después.